Hey, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el top 5 juegos indie de enero y qué mejor que empezar el mes y el año pues con esto, ¿no? Dejé mucho tiempo mis brazos en la parte superior, no importa, lo importante es que quiero comentarles que este video lo grabé con un pequeño delay, sí, un pequeño delay del micrófono que no es casi muy notorio, además que ahorita acabo de configurar unas pequeñitas cosas allá justitos. Bueno, esto es como la última actualización que hice, aunque el video se puede ver un poquito distinto, no lo tengan en cuenta por favor, una pequeña disculpa por eso, que ya saben que vamos mejorando. Yo sé que el micro a veces se escucha muy feo, pero voy mejorando en eso, chaval, vamos mejorando en eso. Vamos a ver el top 5, espero que sigan creciendo sus proyectos, les deseo lo mejor, vamos para allá. Antes de comenzar el top, quería comentarles sobre un canal llamado Crash Wherever, que es una chica que juega videojuegos, es una chica española, tiene un lenguaje muy fluido, muy exótico, se le da bien comentar, y me refiero a fluido exótico con que usa muchos modismos de México. Bueno, yo soy de México, así que yo creo que son de México, y si no, pues también de Latinoamérica, ¿sabes? Son muy graciosos, así que les invito a que se pasen por allá. Al final de este video les dejo ahí el botoncito para que se vayan a pasar por ese canal, si no como quiera en la descripción lo pueden encontrar. Que ya saben que se basa en los juegos con mayor cantidad de likes en el mes pasado, en este caso pues el mes de diciembre. Aquí están viendo justito en pantalla la super tabla clasificatoria que me da automáticamente YouTube, en el cual en el top número 5 tenemos con una cantidad de 10 de likes. Sí, eso es el top 5, pues eso lo marcan ustedes, no yo. Por lo cual este juego es ni más ni menos que Cute Elements, como están viendo en pantalla. Es un juego que jugamos en directo, fue un juego muy bueno, realmente esa es una actualización, le dio un aire mucho mejor. Se utiliza música 100% de libre derechos de autor, vaya, sin copyright. Realmente es un juego que me gusta mucho, es un juego que en cierto momento se vuelve un poco repetitivo, pero si tú lo estás jugando, si tú estás disfrutando del juego, realmente involucra que le pienses un poquito, ¿eh? Es como si jugases ajedrez. Bueno, no es cualquier cosa, hay que pensar, vaya, no es tan complicado como el ajedrez, pero sí hay que pensar. Realmente se los recomiendo, es un juego para toda la familia. Quiero jugar una versión mucho más avanzada de este juego porque nos ha faltado por ahí una musiquita mientras vamos jugando, ¿no? Si se queda un poquito en silencio y se hace un poco tedioso el estar haciendo gameplay de este juego, pero aún así lo logré pasar, así que todos felices, todos contentos, además que también jugué otros juegos en ese directo. Vamos a pasar con el top número 4. En esta ocasión tenemos revisando juegos indie de subs, episodio número 4, una cantidad de 13 likes, y acá abajo nos dice que fue el juego Gone and Desert y el juego Target. Realmente el juego Target me encantó, es un juego como de 3 minutos, menos de 3 minutos, tiene una historia impresionante, que realmente recomiendo que lo prueben. Si no lo probaron, ya saben que el enlace en la caja de descripción de ese video, como quiera, aquí abajo les dejo los enlaces a los videos que se estén presentando en este top. ¿Y por qué no a los juegos? Bueno, porque serían muchos enlaces y luego no quiero meterme en problemas por meter demasiados enlaces en la descripción. Como quiera, ya saben que en la caja de descripción de este video ahí van a estar enumerados del top 5 al top number 1. Y también tenemos el juego Gone and Desert, que es un juego muy bueno, realmente me gustó mucho, se basa mucho en pixel art y todo este rollo, pero me hubiera encantado muchísimo que tuviera algunas mejoras. Bueno, me encantaría más que nada, porque esto es pues a futuro, ¿no? Realmente son juegos que les recomiendo mucho, por lo cual necesito que vayan y los prueben. Si no, pues no hay problema. Digo, gracias por ver mis videos, gracias por estar aquí, pasársela muy bien. Vamos a pasar al top número 3 y esto pues es gracioso porque es el revisando juegos indie de subs, episodio número 3. Aquí pues obtuvimos la maravillosa cantidad de 13 likes este video. Para mí realmente tener más de un like es un gane, carnal, es un gane enorme. En este top, bueno, en este episodio de esta nueva serie revisando juegos indie de subs, tenemos los superjuegos Paper Santa y Balloon War, que realmente Balloon War le hacen falta ahí algunas mejorillas importantísimas, ¿sabes? Realmente importantísimas, que ya si el creador no las quiere aplicar,
ya es cuestión del desarrollador y no es de nosotros, así que por ahí no podemos hacer ningún problema. Del otro lado tenemos un juego con un poquito ahí de problemas técnicos al momento de mandármelo y pues que ocupó de atención al cliente. Ya me creo acá una super empresa, ¿no? No, fue muy gracioso, vaya, el hecho de que batallé, tanto el desarrollador como yo, para que yo pudiera obtenerlo en mi dispositivo y luego lo descargué desde el Amazon Store. Pero lo importante de este juego es que está disponible tanto en la App Store, en la Play Store, en la Amazon Store, inclusive en la App Gallery, que viene siendo la de Huawei, por supuesto. Es un juego muy interesante, con unas mecánicas muy buenas. Si bien está inspirado en este personaje llamado Santa, no hay problema con ello porque el juego es entretenido, te impulsa a seguir avanzando y te vas a pasar un buen rato. En serio, en verdad, juégalo, descárgalo, está muy bueno. En el top número 2 tenemos el episodio número 2 de Revisando Juegos Indie de Subs. Está raro, ¿no? Estamos empezando desde el 4, luego el 3, el 2 y finalmente pues ahí se ve en pantalla y si no como quiera ahorita lo pongo. Obtuvo la maravillosa cantidad de 14 likes. Este es un video que realmente me gustó hacerlo, principalmente porque hubo muchas cosas que había que comentar, muchas cosas por corregir. En primer lugar tenemos el juego de Santa Claus colombiano, un juego que realmente yo pensé que era el Pepper Santa, pero luego ya checamos bien y no, eran juegos distintos, una disculpa como quiera ahí. Fue una confusión mía que nunca salió a la luz, pero seguramente lo hubiera puesto en una historia de Instagram. Vayan a seguir mi Instagram porque ahí les pongo historias de mi día a día. Bueno, es lo que intento, es lo que voy a intentar a partir de ahora. En este juego realmente hubo unas cosillas por ahí que realmente no me gustaron para nada, pero que las comenté y no hubo ningún problema. Digo, hasta ahora no hay ningún creador que me haya dicho que son una basura mis consejos. Si hay gente que no me ha mandado sus juegos, dicen, a veces me han comentado cosas extrañas, cosas raras, ¿no? Pero ya sabes, de tu envidia nace mi fama. Nah, no es cierto, es broma, es broma. El Esquimal es el otro juego de este top. Realmente es un poquito complicado el decir realmente cuál es el top número 2, el top número 3, el 4. ¿Por qué? Porque si bien saben que hay 2 juegos por cada episodio de estos, al igual ustedes me pueden decir en los comentarios, seleccionando nada más un juego. En total vamos a ver 9 juegos. Nada más un juego de cada top y así harían su propio top 5 en base a los que les hayan gustado más. Realmente esta fue la cantidad de likes que tuvo este video, fue mucho mayor a otros juegos. Yo creo que es más que nada por su apoyo y supongo que en base si les gusta el video y sobre todo el juego, ¿no? El juego del Esquimal está muy bien planteado, a lo mejor le faltan unas mecánicas por mejorar, simplemente hay que afilarlas ahí súper bonito porque el juego del Esquimal está muy bueno. Simplemente el problema es que pues no se adapta a la pantalla. Es un poco complicado que se adapte, pero aún así es un juego que tiene como niveles. Es un juego más o menos complicado, pero no es tan complicado como para que tu hermano menor lo juegue, ¿sabes? O sea, yo creo que cualquier persona lo puede jugar, a excepción de, pues, no sé, bebés, ¿verdad? Obviamente, no vamos a ponernos a hablar de eso. Y en el top number 1 tenemos ni más ni menos que al queridísimo Revisando Juegos Indie de Subs, episodio número 1, con la maravillosa cantidad de 25 likes. Este video le fue muy bien, muchas gracias por su apoyo. Esta serie realmente tumbó a los juegos anteriores. Podría decir el del top 6 al top 10. Si quieren que lo haga y nada más y simplemente diga cuál fue el top mensual, me lo pueden hacer saber en la caja de los comentarios para no tener que andar diciendo otra descripción y no quitarles tanto de su super tiempo valioso. En este top número 1 vimos diversos juegos como Virus Crusher y Foxy Adventure. Realmente estos juegos fueron muy buenos. El que más me gustó de este primer episodio fue el de Virus Crusher,
que realmente es un juegazo, bro. Es un juegazo. El desarrollador me dijo ahí que iba a implementar algunas mejoras y todo ese rollo. Yo espero que me lo mande con las mejoras, probarlo, decirle, chaval, tu juego, ya no tengo nada más que decir. Que hay juegos que me mandan y digo, yo no tengo nada más que decir. Este fue el top 5 juegos indie del mes de enero, para que ustedes los prueben, se los descarguen. Realmente fue como un top 9 porque mencioné 9 juegos en sí, aunque ya sabes que tú me puedes dejar aquí abajito pues escribiendo con tus hermosas manitas ahí, que no te cuesta nada. Digo, si no quieres pues no, ¿verdad? Pero me podrías comentar cuáles fueron los que más te gustaron, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí se hizo por episodios y así pasó. A lo mejor los siguientes episodios van a ser simplemente de un solo juego para que no vuelva a pasar esto. Ahí vemos cómo lo arreglamos, que siempre hay solución para todo. Que no me digan que no se puede, que porque son nuevos programando y no sé qué rollo. No. Todo se puede lograr si te lo planteas aquí, carnal. Aquí también ya actualicé 2 de mis aplicaciones, sobre todo uno que es un minijuego llamado 5 pesos, que realmente cuesta 6 pesos. ¿Por qué? Pues por el IVA. Así, tan sencillo como eso, chaval. O sea, hay que pagar IVA y ni modo, hay que subirle el precio. Y la otra aplicación es la de los memes, plantillas para memes, aunque esa todavía no me aprueban la actualización, supongo que porque ahorita todos están en receso invernal. Sí, o sea, todos tenemos que invernar, ¿por qué? Por estas fechas de cambio de año y festividades decembrinas y todo este rollo que pasa alrededor de todo el mundo. Igualmente espero que tengan un muy buen inicio de mes y nos vemos en el siguiente video con más contenido, seguramente de Valorant, seguramente de juegos indie. Ya sabes que del otro lado de la pantallita de donde yo estoy, por allá, te está apareciendo un video recomendado para que lo veas, pues si gustas verlo. Es un muy buen video, te lo recomiendo, ve a verlo, está entretenido. Y aquí justo al ladito mío o encima de mí está apareciendo el botón suscríbete para que te suscribas. De ahí, búchale, carnal, búchale. Y el canal que te mencioné al inicio, llamado Crash Wherever, te lo dejo ahí justito en medio para que vayas y lo cheques. Le des una checadita que está muy bueno, te lo recomiendo. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.